La Corporación Universitaria Republicana y urepublicanaradio.com se complacen en presentar a todos nuestros oyentes. Ok, ya estamos ante cámaras. La Corporación Universitaria Republicana y la Facultad de Derecho se complacen en presentar su espacio institucional Actuemos en Derecho, hoy hablando acerca de fueros laborales en Colombia. Conduce el docente y en este caso jefe del área de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana, Fernando Buitrago. Nos acompaña como invitado especial el docente Freddy Niño Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días para todos los oyentes el día de hoy. Este es un programa institucional de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre es Fernando Buitrago, jefe de área del Departamento de Derecho Laboral. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, un profesor que se ha destacado en el área de Derecho Laboral y hace parte del cuerpo docente, es profesor Freddy Niño. Tenga usted muy buenos días. Mi estimado doctor Buitrago, muy buenos días a usted y pues a todos los que en este momento nos escuchan y seguramente a quienes en diferido tendrán la oportunidad de escuchar este programa y verlo en video. Agradezco el espacio no solo por el hecho de la oportunidad que se me brinda de poder tener este momento para transmitirles a otros ciertas percepciones que tengo frente a conceptos e instituciones propias del derecho laboral, sino que además hacer extensiva el agradecimiento a las directivas y demás que hacen posible todo esto. Muchas gracias, profesor Freddy. El día de hoy traemos un tema de vital importancia para los trabajadores colombianos en Colombia. Ni simplemente para aquellos que están vinculados de una u otra manera a través de un contrato de trabajo, sino para aquellos trabajadores que se vinculan por un contrato de prestación de servicios. El tema que manejaremos el día de hoy son los fueros laborales en Colombia. Para aterrizar a nuestros oyentes sobre el tema, me gustaría que por favor nos explicara qué es eso de los fueros, ese término, a qué referencia hace, a dónde nos llega. Realmente me parece muy pertinente, toda vez que parte de las situaciones que nos encuentran en el día a día, no solo en la interacción con personas de la academia misma, sino en la gente del común. Es normal escuchar que muchos hacen referencia al fuero por algo, pero en la práctica, lamentablemente, no se tiene ni siquiera conciencia de lo que se está afirmando en ese momento. Por tal razón es muy pertinente la pregunta que usted me formula, toda vez que considero que este tipo de espacios debe facilitarse, debe darnos la posibilidad de que el derecho no se quede solo en los escenarios académicos y de aquellos quienes conocen, sino que se vea decantado y que sea de acceso para todos. Y pues bajo este postulado es importante entonces empezar a plantear qué es eso de fuero a la luz, no solo del derecho laboral, sino en términos generales. Y pues ya digamos que tomando esto como un punto de partida es importante entonces hacer varias precisiones. Como lo planteaba, todo el mundo asocia el fuero, los fueros, los suele asemejar mucho a unos contextos muy específicos, pero los mismos como tal tienen su origen en gran parte, en la Constitución y el nuevo constitucionalismo que pugna pues por la dignidad humana como el eje fundamental del desarrollo de las normas y de todo el aparato del Estado. Entonces, en este marco, en nuestro actual Estado Social de Derecho, nos vamos a encontrar con que la Constitución Política viene a traernos una serie de situaciones en donde la misma, en su artículo 13, va a buscar garantizar igualdad entre unos y otros. Y bajo este entendido, los fueros entonces tienen una dinámica muy ligada a la materialización de la igualdad, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material, en la medida en que lo que busca de fondo es que ante los espacios de desigualdad la Constitución misma será la que entrará a mediar para efectos de repeler este tipo de situaciones.
Así las cosas, entonces nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, cuando uno habla de un fuero en materia laboral o en cualquier otro contexto, tiene que entrar a entender que es un tratamiento especial que le va a otorgar un conjunto normativo a una determinada persona. Y ese conjunto normativo o ese tratamiento especial, ¿a qué va a estar supeditado? Pues va a estar supeditado a las condiciones particulares de un determinado grupo de personas. Así las cosas, por ejemplo, sin todavía caer en el campo específico del derecho laboral, nos encontramos, por ejemplo, con que existe el fuero parlamentario, el fuero presidencial, el fuero penal militar, entre otro tipo de garantías, que lo único que van a hacer en este caso es decir, oiga, mire, ustedes son un grupo de personas que tienen unas características que los van a hacer los van a diferenciar respecto de otras personas, y por esa razón no podemos pretender que el trato que se les otorga a ustedes sea el mismo que se les otorga a todo el resto de las personas. ¿Por qué? Porque estos grupos como tal se encuentran en cierto modo en una condición de desigualdad frente a los demás. Y el fondo, la esencia de lo que persigue un fuero en estricto sentido es materializar la igualdad, al punto tal que, por ejemplo, traigamos como referente, sin todavía ahondar en el tema, lo que tiene que ver con el fuero materno, que es uno de los que eventualmente se abordarán, por lo menos de manera tangencial en el desarrollo de esta charla, pero en el marco de lo que es un fuero materno es una protección que se le va a otorgar a una persona que se encuentra en estado de desigualdad frente a otras personas. Una mujer encontrándose en estado de gestación está en los días en los que más peligro hay para su vida, y pues muchas tareas no va a poder ejecutar como lo hace habitualmente. Entonces, lo que va a decir la norma es, oiga, mire, si ella está en una situación en la cual no tiene las mismas capacidades para hacerle frente a sus realidades en muchos contextos, y en particular a los contextos laborales, usted no puede entonces primero, medirla con el mismo rasero que mide a otros, y segundo, desconocer que tiene que guardar frente a ella una serie de garantías, pues preservarle una serie de derechos. Entonces, insisto, esto es más para efectos de ilustrar cuál es la dinámica, pero pues avanzando un poco más, podría uno conceptuar, para tratar de aterrizar toda esta idea, que un fuero básicamente será un tratamiento especial que la norma le va a otorgar a un grupo de personas con ocasión de una serie de condiciones particulares que se darán en función de su propio contexto o situaciones propias. De acuerdo a la definición que se ha dado el día de hoy, en Colombia, ¿quiénes están protegidos por los fueros? Ya hablamos que ahí es un grupo de personas, el cual la ley y la misma Constitución Política del año 1991 a través del Estado Social de Derecho protege. Independientemente de esa protección legal y jurídica que se le da, ¿quiénes están cobijados por ese fuero? Realmente el tema es sumamente amplio, porque pues partiendo desde la misma Constitución hay una serie de fueros que uno podría decir que se encuentran nominados toda vez que están concebidos en la normativa legal. Y entonces podrá uno mirar, y yo hacía referencia a los constitucionales donde decía el presidencial, parlamentario, el fuero del que goza el contralor, el procurador general, que en este caso va a tender a definir quién es su juez natural. Entonces, determinar quiénes están protegidos, podría uno decir en un sentido amplio, que están protegidos todos aquellos que se vean sometidos en términos de desigualdad a situaciones que no les son favorables en contraste o en interacción con otras personas, quienes se ven disminuidos para poder estar al mismo nivel de otros. Así las cosas, podría pasar que el día de hoy, por ejemplo, se habla del fuero de estabilidad laboral reforzada, tampoco sin ahondar en él todavía, pero el fuero de estabilidad laboral reforzada es un fuero que en estricto sentido tiene sus orígenes más en una creación jurisprudencial. La Corte Constitucional evidencia un fenómeno en donde la realidad como fuente viviente de derecho entra a decir, venga, si usted se apega tanto a la norma, va a estar desconociendo personas que en su estado de salud también tienen una serie de circunstancias pues que les impiden estar al mismo nivel que otros, y usted no está garantizando nada porque no existe ley expresa que les ampare a ellos. Entonces, entrar a determinar quiénes se encuentran cobijados por este fuero es un tema denso, toda vez que fueros, si nos ponemos a analizar cada jurisdicción, seguramente encontraremos tratamientos especiales para unos y otros en función de circunstancias particulares. Se me ocurre en este momento, por decir algo que podría ser algo traído de los cabellos, pero cuando la DIAN en materia tributaria promulga normas en donde condona obligaciones y demás, está dando un tratamiento especial, y ese tratamiento especial, ¿a quién se lo está dando? A los deudores.
¿Y por qué se los está dando? Porque pues además de su intención de recaudar los tributos que se dejaron de recibir, se persigue el hecho de decir, venga, usted está en una situación de desigualdad frente a otros, toda vez que tiene una deuda salvaje, probablemente impagable, por eso le vamos a dar un tratamiento especial de carácter transitorio. Entonces, determinar quiénes están cobijados es denso, inclusive en el campo laboral, en las continuas dinámicas a las que nos vemos día a día, expuestos, que tenemos que afrontar día con día, no es raro que entonces empecemos a encontrarnos fueros asociados, por decir algo, al tema de lo que tiene que ver con la desconexión. Se me ocurre como una situación para efectos de plantear, pero es un tema muy, muy amplio. Ok, profesor Freddy Niño, ¿qué clases de fueros encontramos en el derecho laboral colombiano? Pues en el derecho laboral colombiano me atrevo a decir que tenemos dos clases de fueros de acuerdo con su fuente. De acuerdo con su fuente nos vamos a encontrar con los fueros que tienen su razón de ser o su fuente directamente en la norma, ya sea del orden constitucional o del orden legal, y eventualmente en los casos en los que uno llegase a ver la posibilidad de aplicar normas de carácter transnacional, entonces podríamos estar también diciendo que la fuente estaría en convenios y de acuerdos pues ya de carácter internacional. No obstante, y pues para cerrar el concepto, diría yo que fuentes normativas y los que tienen fuente directamente en la jurisprudencia. En la ¿Sí? Constitución. Entrando en las fuentes legales, ¿cuáles están? Pues dentro de lo que son fuentes legales, en principio abordando las que tienen el talante estrictamente constitucional de cara al derecho laboral, nos podemos encontrar con dos fueros expresos en la Constitución. El primero contenido en el artículo 53 de la misma, en donde se habla de la protección especial de la cual debe gozar la mujer en estado de embarazo. Podría uno también ampliar ahí y decir, oiga, existe también un tratamiento especial para los menores de edad. El mismo 53 nos va a hablar acerca de que debe ser uno de los intereses del Estado proteger a los menores de edad en el marco de las condiciones laborales, e inclusive con ocasión de esa disposición se encuentra uno que la ley de la infancia y la mal llamada Código de la Infancia y la Adolescencia, disculpen ahí sí mi imprecisión, pero ya entra a regular temas laborales, a pesar de que es un compendio normativo que va a regular temas respecto del menor, se toma la tarea de decir, venga, ¿cuándo puede contratar un menor? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, esa podría ser otro de los que están ahí constitucionalmente concebidos. Constitucionalmente también nos podemos encontrar con los fueros sindicales. En desarrollo de lo que tiene que ver con las garantías constitucionales derivadas de el derecho de asociación, nos vamos a encontrar pues ese derecho consagrado, derecho de asociación sindical en la normativa constitucional, la negociación colectiva, y en el marco de ellas pues sería un sinsentido jurídico, un contrasentido jurídico, el que se tenga la posibilidad de asociarse, de negociarse, pero que no exista una garantía para poder ejercitar esa actividad sin que peligre su actividad laboral. Esto es tanto como que el trabajador entonces tiene la posibilidad de presentar pliegos de peticiones, y si no existieran los fueros sindicales, nos encontraríamos entonces en el contexto de que en cualquier momento podría perder su trabajo y perdería los dientes todo lo que tiene que ver con el contexto de las garantías constitucionales encaminadas a lo que es el derecho de asociación sindical y sus derivados. Entonces, constitucionalmente podría precisar en este momento que expresos están en materia laboral estos tres, sin con ello querer decir que nos limitemos a los mismos, porque pues ya por desarrollos jurisprudenciales se han hecho otras interpretaciones en donde inclusive hay personas en el marco de lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad, nos vamos a encontrar con las personas, trabajadores o personas que tienen una relación de trabajo sin necesidad de existir contrato individual de trabajo, que en la práctica van a tener protección por parte de la Constitución a través de la interpretación que hace la Corte Constitucional. Y ahí es donde yo hablaba de los fueros que tienen su origen en la jurisprudencia misma. Pero, por ejemplo, para este caso, que es uno de los que eventualmente se tocarán, la estabilidad laboral reforzada con ocasión de las situaciones derivadas de la salud del trabajador, es otra protección especial, otro tratamiento que va a dar la norma al trabajador en unas condiciones particulares a efectos de que pues no le sean desconocidos sus derechos en el contexto laboral. Y ya decantándonos nos vamos a encontrar entonces que dentro de esas categorías la norma legal, siguiendo muy al pie de la letra las disposiciones constitucionales, entonces el Código Sustantivo nos va a plantear básicamente la existencia ya decantada de los fueros sindicales,
ahí dándonos una serie de condiciones para que los mismos se configuren y pues nos encontraremos además el fuero circunstancial. Asimismo, el Código Sustantivo en su parte individual nos va a hablar acerca de lo que tiene que ver con el fuero materno y podemos seguir haciendo conteo. Una persona que se ve sometida a conductas de acoso laboral, cuando se demuestra la existencia de lamentada conducta, va a tener una protección especial para no ser despedida de su puesto de trabajo dentro de los 6 meses siguientes. Si lo ampliamos a una interpretación mucho más amplia, la Ley 50 de 1990 nos habla acerca de los despidos colectivos y entonces diría uno que, de acuerdo con el tenor de esa norma, cuando las personas que vayan a ser desvinculadas se encuentren dentro de ciertos números respecto de la totalidad de los trabajadores de la organización, el despido se verá viciado en nulidad si no cuenta con el aval por parte del inspector del trabajo. Entonces, también el tema es bien amplio y es muy sustancioso. Hemos hablado, o sea, que podemos en síntesis resumir que tenemos un fuero de salud, tenemos un fuero en materia de derecho colectivo, tenemos un fuero de maternidad y el fuero de los prepensionados, estas personas que están próximas a pensionarse. ¿Qué pasa? Es un problema que deriva bastante sector público, sector privado. Cuéntenos un poco, profe. Pues en la actualidad se evidencia como tal que efectivamente parte de las circunstancias que se suscitan en la realidad es el hecho de que el empleador, tanto en sector público como en sector privado, en ocasiones, lamentablemente discriminando a la persona en función de su edad, entra a considerarla como ya no un elemento útil dentro de su organización. Esto no solo atenta contra la dignidad humana porque pues básicamente estamos traduciendo a que el ser humano se convierte en una llanta de repuesto de un carro. ¿Y por qué lo planteo en esos términos? Porque no es lo mismo hablar de un ser humano en el marco de la dignidad humana, diciéndolo en términos de, oiga, esta persona durante X cantidad de tiempo me ha prestado sus servicios, durante el goce pleno de sus capacidades físicas, psíquicas, mentales, me ha prestado servicios y en esa prestación de servicios no solo ha cumplido con su tarea, sino que me ha redundado en algún beneficio como empleador. Pues el hecho de decir que cuando ya de un modo u otro considero que desde el punto de vista utilitario no me funciona más o no me está dando lo que yo quisiera y pues pasar a desvincular sin más ni más, entra a atentar contra la dignidad humana. Pero entonces, ¿dónde se empiezan a generar tensiones? Porque pues el fuero de prepensionados como tal es otro desarrollo que se ha hecho por vía jurisprudencial, en donde lo que se dice es, oiga, mire, si yo a usted le he prestado X cantidad de tiempo mis servicios y estoy próximo a poder configurarlo, a llenar los requisitos para acceder al derecho a la pensión de vejez, pues lo mínimo que yo puedo esperar como trabajador y que se debe exigir al empleador es que él mismo respete y por lo menos busque la forma de garantizarle al trabajador que pueda completar sus cotizaciones y además de eso, pues que al momento en que él salga de la vida laboral activo como antes de ser pensionado, pues que tenga un medio para lograr su propio sostenimiento. Se ven casos en los cuales las personas son desvinculadas estando amparadas por el fuero de prepensionados y son personas que tienen que pasar 5, 6, 4, 3 años a la deriva totalmente y sufriendo necesidades que eventualmente no estarían llamados a tener que asumir. Entonces, frente a los prepensionados nos vamos a encontrar con esa dinámica bien particular. Pero no es el único tipo de fuero que se nos va a dar dentro de esos de desarrollo jurisprudencial, porque por ejemplo, recientemente con todo lo que se ha ligado a la carrera administrativa, se ha encontrado uno con otro tipo de garantías que, insisto, tienen su desarrollo es en la jurisprudencia, en la interpretación que hace la Corte Constitucional de la Constitución misma, y entonces, ¿a qué tipo de situaciones nos hemos visto enfrentados, entre comillas? Pero que son las que hacen parte de las realidades que día con día se viven en las dinámicas jurídicas, esas dinámicas sociales que tienen efecto jurídico. Pues que, por ejemplo, existen los retenes sociales. Y los retenes sociales van a estar ligados a situaciones tales como, oiga, mire, si usted es madre cabeza de familia y logra acreditarlo en debida forma, al momento en que, por ejemplo, haya una persona haciendo cola para posesionarse de su cargo que ingresó por concurso, mientras usted es de libre nombramiento y remoción, nos vamos a encontrar con que se le da prioridad y se otorga una protección especial
a las personas que se encuentran bajo ese supuesto a efectos de garantizarles la estabilidad laboral. Y aquí inclusive ya estamos mirando un aspecto que no es algo directamente asociado a salud o al tema de las cotizaciones, sino simple y llanamente a una circunstancia en donde se acreditó que soy cabeza de familia y entonces tengo una protección especial para que sea garantizada mi estabilidad en el trabajo. Bajo esa interpretación jurídica y dogmática que nos hace el profesor Frey, tenemos que en Colombia hay unos órganos de cierre en materia jurisdiccional. Tenemos, por un lado, la Corte Constitucional, un gran avance del constitucionalismo moderno. Tenemos la Corte Suprema de Justicia y tenemos el Consejo de Estado. Aquí hay decisiones diferentes en cada órgano de cierre y comúnmente se denomina como el choque de trenes. Una cosa me dice a mí el Consejo de Estado frente a trabajadores vinculados al sector público. Por ejemplo, allí se dice que los trabajadores de libre nombramiento y remoción no tienen estabilidad, ¿sí? El Consejo, la Corte Suprema de Justicia tiene unos criterios frente a la protección y la Corte Constitucional otro. ¿A quién le hago caso? El tema se torna bien denso ahí. El tema se torna bien denso porque, como usted bien lo precisa, hay divergencia de conceptos, inseguridad jurídica total. En principio ya dependerá o uno estará condicionado a dos factores con la finalidad de poder descartar por lo menos a uno de esos tres actores. ¿Cómo descartaría uno de esos tres actores para luego entrar a sentarse en cuál de los dos bandos va a jugar? Si yo estoy representando o estoy representando a alguien en el sector privado, un empleador o un trabajador, pues entonces de tajo tendré que descartar los pronunciamientos que haya hecho el Consejo de Estado. En la medida en que nosotros tendrá en ese momento que interesarnos mucho más lo que haya manifestado la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional frente a un determinado tema. ¿Y entre las dos? Ahí es donde vendrá la atención, porque inclusive lamentablemente en eso puedo decir que el derecho, todas las ramas del derecho, no solo el derecho laboral, pero pues en el marco del derecho laboral que teóricamente debe ser tan humano, el asunto en el ejercicio se ha tornado un poco más utilitarista. Entonces, el asunto se va a relativizar de modo tal que si uno está sentado del lado del empleador, uno va a decir, no, me voy a casar con la posición de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que es la que más me conviene, toda vez que es la que de un modo u otro impone mayores obstáculos a la garantía de la estabilidad laboral reforzada de cara a los trabajadores. De otra parte, si se está representando al trabajador, pues lamentablemente nos tocó entonces, y digo lamentablemente es porque deberíamos tener una posición única. Esto dentro del marco de lo que tiene que ver con esas posiciones naturalistas y positivistas del derecho, entonces vamos a tener que en este caso casarnos ya sea con la que nos convenga, y en el caso del trabajador en este momento, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, nos ha sido mucho más conveniente la posición que ha asumido la Corte Constitucional. Y preciso porque hago la reflexión en términos de hasta hace muy poco tiempo. Mucho más garantista. Claro, es mucho más proteccionista, pero cada vez va caminando hacia atrás. O sea, empezaron a dar pasos, empezaron a caminar en reversa, como el cangrejo. Porque pues para la muestra de un botón, y hace un momento usted mismo me comentaba, ayer se produce una sentencia en la cual la Corte Constitucional emite un pronunciamiento en donde dice, mire, hay una serie de requisitos que exige la Corte Suprema de Justicia que antes de este pronunciamiento no eran necesarios, pero que a partir de hoy como que sí los vamos a empezar a tener en cuenta. Y eso es regresividad en materia laboral. Por eso digo que, y al paso que vamos, el tema de la CU 075 de 2018, del 22 de julio, en donde se modifica la interpretación y lo que se dictó en la CU 070 de 2013, pues estoy hablando en términos de números y letras y, como lo dije al comienzo, la idea es hacer que esto sea digerible para todo el que nos escuche. La CU 070 de 2013 nos habla más o menos, nos habla más o menos, sí, acerca de la protección de la cual gozan las mujeres en estado de gestación. Okay. Y nos va a hablar en términos de decirnos, venga, mire, cuando usted esté en gestación, de cara a varias formas de vinculación, tanto en el sector público como en el sector privado, y nos va a decir, mire, si usted tiene un contrato a término fijo, indefinido, obra-labor, una prestación de servicios, si su contrato es un contrato con el Estado y entonces usted es empleado público en provisionalidad, si está vinculado directamente, si está vinculado por vía de empresa de servicios temporales, van a haber una serie de manejos que se tendrán que dar a cada presupuesto fáctico en particular. Uno de los más curiosos que traía la SU 070, que pues digamos desde la perspectiva del trabajador progresista,
desde la perspectiva del empleador es un tema que realmente es de preocupación, ya dependerá del rol que asuma cada una de las personas inmersas en el conflicto, pero por ejemplo, decía que cuando el trabajador no conocía, hay una serie de implicaciones, pero pues esas las voy a comentar un poquito Bueno, más profe, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre 3 sentencias de unificación de la Corte Constitucional que son de vital importancia para este tema que estamos tratando el día de hoy. Ya regresamos. Él es Juan. Juan quería estudiar una carrera profesional, pero no tenía los recursos necesarios para ingresar a una universidad privada, e ingresar a una universidad pública era casi imposible. Juan había salido del colegio hacía unos años y al no poder ingresar a la U, empezó a trabajar para ayudar a su familia. Trabajó en un supermercado, en una bodega y en una tienda de su barrio haciendo domicilios con la esperanza de algún día poder llegar a la universidad. Un día, llevando un domicilio, se encontró con María, una antigua amiga del colegio quien estaba estudiando una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Le contó de lo bien que le estaba yendo, de la calidad en la educación, sus descuentos especiales, facilidades de pago y lo más importante, de la felicidad que le producía estudiar lo que ella quería. De inmediato, Juan le comentó a María sus deseos de entrar a estudiar. Ella recordó que la corporación cuenta con un programa de referidos donde un estudiante puede ayudarle a ganar un descuento en el valor de la matrícula a alguien más y a su vez obtener un descuento en su próximo semestre. Hoy, Juan está a punto de terminar su carrera. Por supuesto, dejó de trabajar en la tienda de su barrio y ahora trabaja para una empresa del sector público. Le está yendo tan bien que pudo ayudarle a su mamá a cumplir el sueño de tener casa propia. Y el próximo mes se va para San Andrés. Tú también puedes ser un profesional y cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales ética, social y científicamente. ¿Quieres ser un profesional competitivo, innovador y que le aporte al desarrollo del país? Te invitamos a ser parte de la Corporación Universitaria Republicana. Estudia Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional, Ingeniería de Sistemas, Trabajo Social, Matemáticas y Derecho. Contamos con diferentes especializaciones y una amplia oferta en educación continuada. Todos nuestros programas apuntan a la formación integral, pertinencia, formación investigativa, formación en competencias, interdisciplinariedad y con currículos abiertos y flexibles. Llevamos más de 15 años formando profesionales ética, social y científicamente. Ofrecemos beneficios económicos y diferentes opciones de financiación, incluyendo financiación directa que te permitirán terminar tus estudios profesionales o de especialización. Visítanos en Bogotá, en la carrera séptima número 1938 o llamando al 286-2384, extensión 106 y 143. Mayor información en www.urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Personería Jurídica número 3061 del 2 de diciembre de 1999. Es momento de cumplir tus sueños. Estudia una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Con nosotros puedes estudiar Trabajo Social, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional, Contaduría Pública, Matemáticas, matrículas abiertas. Es momento de hacer tu sueño realidad. Estudia lo que siempre has querido. Sé un profesional y cumple tus sueños, pagando lo que pagarías por estudiar un programa técnico o tecnológico. Haz parte de la gran familia republicana. Más de 5.000 egresados. Convenios para realizar tus prácticas. Mayor información en urepublicana.edu.co.
Continuamos con nuestro programa institucional hablando sobre los fueros laborales en Colombia con nuestro invitado profesor Freddy Niño. Profesor, hablábamos en el anterior CEP sobre estabilidad laboral y mirábamos sobre unas SU. Para aclararle a nuestros oyentes, las SU son sentencias de unificación que emite la Corte Constitucional a través de un estudio de varios casos que se han presentado en selección, en sala de selección de tutelas, y unifican unos criterios para poderlos desarrollar y que sea legislación para poderlas aplicar dentro del ordenamiento jurídico colombiano, bien sea en materia judicial o en materia extrajudicial. Siguiendo con esa línea, profesor, hablemos un poco sobre la estabilidad laboral ocupacional. ¿Qué es eso? De acuerdo. Pues, ¿Cómo se da? Hay una sentencia muy importante que es la sentencia SU 049 del año 2017. ¿Qué nos trae eso? ¿Para qué aplica? ¿Hay una norma positiva que lo rija? ¿Qué pasa? Por ahí en el 96 había un senador que era el senador Klopatowski. Él promulgó una ley muy importante en el país. Tiene sanciones, los empleadores los obliga a cumplir esos requisitos. Bueno, entonces, para efectos de poder dar respuesta a la pregunta que me plantea aquí el honorable colega, tengo que hacer un recuento, pero voy a tratar de ser muy breve porque el tema tiene mucho que cortar. Entonces, tenemos que tomar como punto de partida el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Resulta que la Ley 361 de 1997 y el nombre del senador como tal que la impulsó en el Congreso son de gran trascendencia dentro de toda esta conversación para efectos de entender cuál es el impacto que nos va a generar de cara al derecho laboral. La Ley 361 de 1997 como tal es una norma que en estricto sentido buscaba garantizar a las personas en condición de discapacidad, en condición de limitación, lo ha dicho, se ha precisado porque se hizo la corrección en condición de discapacidad, para efectos de que no sean discriminadas en sus contextos a nivel general. Entonces la norma nos va a traer a nosotros una serie de normas encaminadas a garantizar la estabilidad de las personas frente a la educación, frente a la posibilidad de rehabilitarse, nos va a hablar acerca del acceso. Es esta norma la que, por ejemplo, nos habla acerca de la eliminación de las barreras arquitectónicas. Y entonces es donde nos encontramos lo que tiene que ver con rampas de acceso para personas en condición de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una norma de algo más de 73, 74 artículos, pero pues en materia laboral va a tener impacto ya en lo que hace referencia a su artículo 26 en particular. En este marco, entonces, ¿qué sucede con el artículo 26 de la Ley 361? El artículo 26 de la Ley 361 va a decir: nadie podrá ser discriminado con ocasión de encontrarse en condición de discapacidad. Esto es un parafraseo. Y luego va a decir: mire, si hay una persona que se encuentra en condición de discapacidad y usted quiere desvincularla de su puesto de trabajo, no podrá hacerlo si no ha agotado previamente la solicitud de autorización ante el inspector del trabajo. En caso de que usted lo haga, se podrá ordenar el reintegro inmediato, que en la práctica lo hemos visto a través o por conducto de acción de tutela, en donde además teóricamente habría lugar a que se haga el reconocimiento de una indemnización sanción a favor del trabajador equivalente a 180 días de salario, porque así como sucede en el fuero materno, señora en estado de gestación más despido sin autorización del inspector del trabajo, equivalente a despido con ocasión de un acto discriminatorio, en materia de la protección a la estabilidad laboral reforzada frente a lo que plantea el artículo 361, el artículo 26 de la Ley 361 del 97, nos va a decir la interpretación constitucional: si usted despide a una persona en condición de discapacidad, no cuenta con autorización del inspector, automáticamente se infiere que su acto tiende a la discriminación. Dicho esto, entonces, para efectos de superar un poco el tema de la Ley 361, me resta plantear dos cosas. Una, la misma estaba concebida para personas en condición de discapacidad o en situación de discapacidad. Y dos, que probablemente en algún momento lo abordemos, para que se reconozca esta situación en cabeza de la persona, para que se reconozcan las garantías, además de estar en condición o en situación de discapacidad, tiene que tener dicha constancia en su carnet de la EPS. Dicho esto, pues nos encontramos con que desde el punto de vista normativo, la garantía está limitada a un conjunto de personas, pero pues la realidad es una situación distinta a lo que nos encontramos en el derecho. Dentro de nuestras dinámicas jurídicas nos vamos a encontrar con que la realidad va a un ritmo y el derecho va a otro ritmo. Y esto lleva a que en muchas ocasiones, dentro de una de las principales críticas que se hace al dispositivismo, es que hayan espacios grises o definitivamente hayan vacíos legales.
Bajo este entendido, pues aquí nos encontramos con un vacío legal serio. Porque entonces, claro, la norma está destinada a personas en condición de discapacidad, pero empezaron a salir personas que eran desvinculadas de su puesto de trabajo encontrándose incapacitadas. Y entonces entraba el cuestionamiento, venga, haciendo ese juicio, ese ejercicio de subsunción entre lo que establece la ley 361 y la situación particular de la persona en condición de incapacidad, uno se encontraba con que el incapacitado no estaba bajo el mismo o no encuadraba dentro de los presupuestos normativos del discapacitado. Dos términos diferentes, Totalmente incapacitado, discapacitado. Totalmente distintos uno de otro, porque es que la persona incapacitada es una persona que sufre una mengua en su estado de salud y pues con ocasión de eso el médico le ordena un reposo. Ahí no hay mayor lío. Y no se termina el contrato de trabajo. No se puede. La incapacidad no termina el contrato de trabajo. Inclusive el numeral 1615, el numeral 15 del artículo 62 literal del Código Sustantivo del Trabajo en la parte individual, teniendo en cuenta que es un decreto redactado por allá a mediados del siglo pasado, más o menos del 49-50, decía que era justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo de una persona el hecho de que permaneciese incapacitada por un lapso de tiempo superior a 180 días, con ocasión de una enfermedad de origen no laboral, cuya curación no se lograra dentro de ese lapso de tiempo. Entonces, en su momento la norma preveía eso como justa causa. En la actualidad es un tema totalmente reevaluado por la jurisprudencia constitucional en la medida en que ya se tienen que garantizar otra serie de situaciones al trabajador antes de dar ese paso. Pero entonces se da esa tensión. Oiga, la norma tiene un vacío terrible porque una persona en condición de incapacidad, no estamos hablando de la llanta de repuesto de un carro, estamos hablando de un ser humano, pues era desconocida en sus derechos fundamentales, era instrumentalizada y, palabras más, palabras menos, se enfermó este señor, se va, o se pinchó la llanta del carro, la cambio. Así las cosas, entonces, ¿cuál es el tipo de análisis que empieza a hacer la Corte Constitucional de cara a las personas en condición de incapacidad? Pues que, oiga, venga, son seres humanos, tenemos que buscar la forma de garantizarles de algún modo algo. Antes de llegar a esa conclusión que saca la Corte Constitucional frente a todo este tema, es necesario citar otros dos contextos que también se vinieron dando y que además su desarrollo se dio por vía de pronunciamientos en sentencias de tutela. El otro contexto que se nos daba eran personas que no estaban incapacitadas, pero que se encontraban en proceso de tratamiento frente a una enfermedad independiente de su origen, pero en proceso de tratamiento. Entonces yo, enfermedad de origen común, me tropezaba, me lastimaba una rodilla, estaba incapacitado un tiempo, luego me reintegraba a mi trabajo y de acuerdo con las recomendaciones de mi médico tratante de la EPS me decía, mire, usted tiene que hacer 20, 30 terapias y esas 20, 30 terapias se toman entre 6 meses y un año dependiendo del caso para efectos de surtir su efecto. Pues muchos empleadores en su momento, haciendo uso de ese vacío jurídico, decían, no, pero pues este señor lo tengo contratado para que conduzca y está mal de una rodilla, esto no me sirve para nada. Otra vez la teoría de la llanta de repuesto. Otra vez, lamentablemente, la teoría de la llanta de repuesto. Tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarla. Y entonces salía una persona que no tenía la condición de discapacitado, que tampoco se encontraba en condiciones, no se encontraba incapacitado, sino en ese proceso de recuperación, pero como es la llanta de repuesto, chao de aquí. Y el tercer presupuesto son personas que se encontraban en proceso de calificación. Entonces, personas que tenían mengua en su estado de salud, respecto de las cuales no era posible la rehabilitación y se encontraban en un tedioso proceso, porque en nuestro contexto hay que decirlo, es tedioso llevar a cabo la calificación de pérdida de capacidad laboral, porque primero la disyuntiva entre si es origen laboral o origen común, el cual divinamente se toma 2 o 3 años, y luego de que ya se sabe cuál es el origen, determinar el porcentaje también se torna en un drama que inclusive llega a los estrados judiciales. Pero pasaba eso, desvinculaban personas incapacitadas, personas en tratamiento y personas en proceso de calificación porque ninguna de ellas llenaba los requisitos contenidos en el artículo, en la ley 361 de 1997. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte, desde sus orígenes, ha sido de un corte sumamente garantista. Ahora, apuntando a esto, pues, hay retrocesos, no se puede negar, somos seres humanos y ese es otro tema que considero que inclusive probablemente pueda ser objeto en otra charla. Pero la Corte en su momento que empieza a decir, venga, si nosotros entramos a hacer un estudio a fondo
del contenido de la Ley 361, tenemos que entrar a determinar cuál es el derecho que buscaba garantizar. ¿Qué es lo que la Ley 361 persigue? ¿Cuáles son sus fines? Y con base en los mismos, entrar a ver qué tan constitucional es el hecho de que se aplique a unas personas sí y a otras personas no. Y en el marco de este estudio, entonces, se busca el núcleo esencial del derecho que se busca amparar. Y en principio lo que se busca amparar es que las personas no sean discriminadas con ocasión de sus condiciones de salud. Y bajo este entendido, esto es un tema muy justnaturalista, la Corte hace una interpretación extensiva de los contenidos de la Ley 361 del 97. ¿En qué medida hace una interpretación extensiva? Ellos rompen el concepto de limitar de manera exclusiva a las personas en condición de discapacidad la protección para decir que finalmente lo que se va a buscar es proteger de conductas discriminatorias no solo a los discapacitados, sino a las personas que tengan cualquier mengua en su estado de salud, con independencia de si se encuentran calificados o no con una pérdida de con una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces aquí ya, a partir de esa interpretación en donde rompimos el núcleo, el concepto, el base que nos planteaba la norma y empezamos a extender la interpretación, insisto, justnaturalismo vivo, realismo jurídico, entramos ya a encontrarnos con la extensión como tal de la protección hacia otras personas. Protección que también se ha dado a nivel internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, recientemente señor. en Perú, donde ha extendido el fuero de la estabilidad a los trabajadores en materia de derecho colectivo. Entonces es un tema que vía convencionalidad podemos aplicar en nuestro estado y en nuestro estado social de derecho. Okay. Bueno, profe, tengo el siguiente problema. Estoy enfermo y me despidieron. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde acudo? A ver, pues, si usted es el trabajador, está enfermo y es desvinculado, que es el presupuesto que me plantea, mire, en principio lo más sano que puede hacer es acudir a la jurisdicción constitucional. ¿Por qué lo planteo en términos ¿Debo tener de la abogado jurisdicción para eso? constitucional? No, para nada. En jurisdicción constitucional es por vía de acción de tutela, en donde básicamente se deberá acreditar la situación ligada a su estado de salud. Y hacer ver cómo de un modo u otro la terminación de su contrato obedece a la misma. Para ello no requiere un mayor desgaste probatorio, toda vez que el simple hecho de que usted tenga una disminución de su estado de salud y se encuentre incapacitado, en proceso de tratamiento o en calificación y lo acredite debidamente ante el juez, hará que dentro del raciocinio que él haga en aplicación de todo lo que es la doctrina constitucional en torno a este tema, eventualmente lo más probable es que ordene su reintegro por esta vía. Entonces ese es como el primer paso. O sea, por vía tutela me reintegran. Por vía de acción Si de no tutela. me quiere reintegrar el empleador, no, es que no lo quiero tener, me cae mal. Definitivamente, cuando el empleador es renuente a dar cumplimiento a un fallo de tutela, y esto no solo aplica en el derecho laboral, sino en términos generales, existe la posibilidad de que se interponga un incidente de desacato, que básicamente es un trámite mediante el cual el juez conmina al obligado a dar cumplimiento a un determinado fallo, a dar cumplimiento del mismo bajo la, entre comillas, advertencia, bajo la amenaza, entre comillas, bajo la advertencia de que el no acatamiento de su instrucción va a derivar en que tenga que irse unos días detrás de los barrotes, juicioso por no acatarla. Durante ese término que despiden a ese trabajador o mientras se resuelve la acción de tutela, ¿tiene derecho a que le paguen salarios? ¿Tiene derecho a que se le reconozca algo? Digamos que a pesar de que la acción de tutela es un mecanismo preferente de un nivel de celeridad impresionante respecto de otras actuaciones, durante más o menos los 10 días hábiles que se demora en resolverse, o lamentablemente cuando el empleador, porque la tutela se queda sin dientes cuando el incidente de desacato se demora de 2 a 3 meses en surtir efecto, pero entre el lapso de tiempo que transcurre desde el momento del despido hasta cuando se ordena el reintegro, el juez lo que ordena generalmente, y se puede perseguir, es que se deje sin efecto la terminación de contrato y esa terminación se deje además sin solución de continuidad. Es decir, que durante el tiempo en que la persona está desvinculada, al momento en que se materialice el reintegro, se le tendrán que reconocer todos los emolumentos que se hayan dejado de pagar durante ese lapso de tiempo, pues como un mecanismo transitorio, porque
porque finalmente sí estaremos conminados a irnos por jurisdicción ordinaria para ya de manera definitiva resolver la controversia planteada. Todas las controversias que se susciten acá es competente el juez laboral. Profe, para finalizar y a modo de conclusión, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas cuando tengan estos inconvenientes en materia de maternidad, el papá que también tiene un fuero por su hijo recién nacido, en temas de salud y en temas de derecho colectivo? De acuerdo, pues frente a eso hay una apreciación previa. Les quedé viendo el concepto de estabilidad ocupacional de la SU 049, creo que será para otro momento. Y por otro lado, de cara a las recomendaciones que yo haría, pues dependerá del lado en el que uno se encuentre, pero entendiendo el derecho laboral como una forma de humanizar las actividades laborales, las relaciones de trabajo, desde la perspectiva del empleador, uno no se gana absolutamente nada con hacerle la guerra a la persona que se encuentra sometida a un fuero de estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué lo planteo así? En mi experiencia, hay personas que lamentablemente cuando se ordena el reintegro vía acción de tutela o eventualmente cuando en casos excepcionales prospera la vía ordinaria, hay quienes se ensañan con el trabajador a ver si logran aburrirlo. Y pues realmente eso es una circunstancia que uno tiene que entender y dimensionar a esa persona como lo que es, como un ser humano, y por tal razón no generar tensiones que a la larga lo único que pueden lograr en el mediano o largo plazo es que la situación desde el punto de vista jurídico para el empleador se agrave. De otra parte, para los trabajadores. Para los trabajadores yo tengo que decir, en principio, si usted se encuentra, si es sometido a una conducta discriminatoria, tenga la tranquilidad en estricto sentido de saber que el derecho en este caso es garantista. Inclusive parte de los elementos que caracterizan al derecho laboral es el proteccionismo y el garantismo, pero pues sí quiero hacer una invitación muy sentida. Y esta invitación la hago sin querer decir que sea la regla general, porque pues realmente creo que es más bien la excepción. Y esta invitación es a entender que todas las garantías que el Estado nos otorga pues se deben a aprovechar dentro de los límites de lo razonable y pues de cara, por ejemplo, a un programa que transmitieron este domingo en Canal Caracol, Séptimo Día, en donde uno veía casos de fueros de estabilidad laboral reforzada con personas que llegaban en muletas a su puesto de trabajo a erradicar las incapacidades y luego los veían entonces montando a caballo, haciendo cosas de ese estilo. Seamos conscientes que parte de las garantías que se nos otorgan pues que sí están ahí para aprovecharlas y ser beneficiarios de ellas, debemos tener mucho cuidado en no abusar de las mismas porque lamentablemente esto es lo que en algún momento puede llegar a que las cortes se tornen en regresivas, sin con ello querer justificar esa posición porque finalmente el derecho laboral siempre debe ir en pro de mejorar las condiciones de los trabajadores. Profesor Freddy, agradecemos enormemente su compañía el día de hoy por darnos esta introducción de un tema muy importante para los trabajadores colombianos, sector público, sector privado, dependientes e independientes. Lo invitamos nuevamente para que podamos desarrollar el fuero de estas personas que están sometidas a acoso laboral de la Ley 1010 del 2006, una próxima ocasión. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes al foro que se realizará desde la Jefatura de Área con el área de penal, a cargo de la doctora Janet Osuna, el área de Derecho Privado con el doctor Wilson Franco y el área laboral con el suscrito que realizaremos el próximo 24 de octubre en el auditorio principal. Próximamente más información. Muchas gracias, profesor Freddy. No, muchas gracias a ustedes, a la corporación y pues espero que a los que hayan escuchado mis locuras, mis afirmaciones ahí medio traídas de los cabellos, pues que realmente cumpla su acometido y que el derecho sea de fácil acceso para toda persona con independencia de que sean abogados o no. Muchas gracias. Agradecemos este espacio dado por la Corporación Universitaria Republicana, a la Facultad de Derecho y por supuesto a los ingenieros de esta webmaster y a U Republicana Radio. Muchas gracias.